Tú que eres fuego consumidor, despierta a los valientes, llama a tus amados. Tú que eres fuego consumidor, aviva hoy el celo de tu pueblo santo. Que eres fuego consumidor, despierta a los valientes, llama a tus amados. Tú que eres fuego consumidor, aviva hoy el celo de tu pueblo santo. Has abierto los cielos, tú has roto el silencio para tu reino mostrar. Has abierto los cielos, tú has roto el silencio, tienes tu gloria a derramar. Que eres como fuego, que eres viento recio, ven, ven, ven. Tú que eres como fuego, que eres viento recio, ven, ven, ven. Que eres como fuego, que eres viento recio, ven, ven, ven. Que eres como fuego, que eres viento recio, ven, ven, ven. Como viento recio, ven, Espíritu Santo, ven y llévame al lugar alto, adorarte en espíritu infernal, y con mi vida expresar tu santidad. Como viento recio, ven, Espíritu Santo, ven. Jesucristo, aquí estamos en el nombre de Jesús para compartir con ustedes la palabra el día de hoy y bueno, un poquito lo que el Señor en este día puso en nuestro corazón para compartir es el título que por ahí ya ustedes vieron: filosofía o llamado. Creo que nosotros de parte de Dios hemos tenido un llamado de parte del Señor y no una filosofía. Sin embargo, nos damos cuenta que muchas veces las circunstancias nos hacen entrar únicamente en un tema de filosofía cristiana. ¿Por qué? Porque es un modo de pensar y eso es algo que por ahí estábamos estudiando y decían, es importante estudiar filosofía en este tiempo 2021, en este año 2021-2020. Y la palabra filosofía es amor a la sabiduría. Y dentro de la filosofía son preguntas que se hacen de el ser o no ser, solo sé que no sé nada, etcétera. Pero realmente nunca se llega a algo concluyente y por eso este tema de filosofía o un llamado. Yo no sé si de alguna manera nosotros tengamos firmemente el concepto que Dios estableció sobre la casa ministerial a la cual pertenecemos. Realmente hemos tenido la oportunidad desde hace largo tiempo, cerca ya de un servidor llegó ahí por ahí del año 2006 con el apóstol Raúl González, y desde ese tiempo estamos caminando, hemos tenido la oportunidad de caminar a la par de él, trabajando juntos muchísimo tiempo. Y el punto es que hemos aprendido que no era una filosofía lo que se nos enseñaba. Hay muchos aspectos que quisiera poder tocar el día de hoy y sobre todo, ¿por qué?
Mucho se ha hablado, estamos viviendo tiempos difíciles, estamos haciendo esto, estamos viendo esto, estamos viendo lo otro y peores cosas vendrán. Y eso es algo que ya sabemos, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué? Porque si permanecemos en esa línea de estamos viviendo tiempos difíciles, estamos ahorita con el tema del semáforo rojo en la Ciudad de México, que pronto ya lo van a quitar. No nos podemos establecer correctamente como iglesia, ¿sí? Pero eso nos ha limitado tanto y nos ha acercado tanto. Sin embargo, veo tantas circunstancias respecto a esto como que lejos de habernos, lo voy a decir de la siguiente manera, lejos de habernos metido en nuestras casas para protegernos, nos vimos acobardados. Hermano, pero ¿cómo es posible? Usted está diciendo que salgamos a la calle si nos enfermamos. Pues, híjole, desafortunadamente también de algo tendríamos que morir. Hermano, pero es que usted no le ha dado, bueno, no sabemos, ¿verdad? No sabemos si le ha dado o no le ha dado al hermano Alejandro. Y el asunto es el siguiente, hermanos. ¿Qué haría Jesús en ese tiempo? Por ahí el año pasado, cuando empezaba este tema de la pandemia, por el mes de abril, más o menos, marzo, abril, mayo, no recuerdo, en ese lapso de meses, de una enseñanza que se llamó Pandemia Colateral. Y cité una versión de la Biblia que se me ocurrió por ahí mencionar, una Biblia que no existe, una Biblia que tal vez saldría en este año probablemente, ¿no? La versión Reina Valera, versión pandemia, ¿sí? Nueva versión pandemia 2020. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo les hubiera dicho a los discípulos, no salgan de sus casas, quédense desde ahí, desde la comodidad de su hogar, y si se salva alguien, que se salva, y si se pierde, pues que se pierda. Pero ¿cuál es la situación? ¿Cuál fue la gran comisión que el Señor Jesucristo desató? ¿Cuál fue la gran comisión que el Señor Jesucristo delegó a sus discípulos, a los apóstoles? Ir por todo el mundo, predicar el evangelio, sanar enfermos, echar fuera demonios, limpiar leprosos, resucitar muertos. ¿De gracia recibiste? Da de gracia. Y yo no sé cuántos de los que estamos aquí presentes ahorita vía virtual, cuántos de nosotros recibimos algo de gracia de parte del Señor. Y sabes, tal vez nos damos cuenta que no hemos recibido o pensamos que no hemos recibido mucho, pero tan sencillamente recibiste de gracia la salvación del Señor Jesucristo. La salvación de tu vida por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Y entonces eso tendríamos que impartir nosotros de gracia, porque estamos esperando a tener un diplomado, estamos esperando a tener un gran llamado de parte de Dios, estamos esperando que baje un ángel y nos diga, vete a las naciones a predicar. ¿Para qué? Para poder empezar a predicar y poder salvar al perdido, cuando realmente la gente afuera ahorita se está muriendo. Yo sé que hay muchos hermanos que pueden estar haciendo algo, gente que puede estar visitando hospitales y todo esto. Pero, hermanos, si alguien nos llama y nos dice, hermano, es que soy enfermo de COVID, ¿podría venir a orar por mí? ¿Cuál sería tu respuesta? A ver si me contestan aquí. Voy a hacer un poquito más interactivo. Tenemos la oportunidad de compartir por medio de Facebook y por medio de YouTube. Y entonces a ver si por ahí me comparten. ¿Cuál sería tu respuesta si alguien te llama y te dice, oye, fulano de tal, ¿sabes qué? Tú sabes que siempre negué a Cristo, siempre que me predicabas te decía, ya déjate de tus tonterías, ahorita no quiero saber nada del evangelio. Pero si en ese momento te llama y te dice, ¿sabes qué? Ora por mí, ¿qué harías? ¿Puedes venir a orar por mí? Estoy enfermo de COVID y me estoy muriendo. ¿Qué harías?
Seguramente, sí, ahí dice, por Zoom. Claro, lo haríamos por Zoom, ¿no? ¿Y cómo lo haría Jesús? ¿Cómo lo haría Jesús? ¿Por Zoom? ¿Por WhatsApp o videollamada, dicen por ahí? Y si nosotros, voy a este punto, ¿qué fue lo que Jesús haría? ¿O qué es lo que Jesús haría? ¿Cuál fue el ejemplo que Él nos dejó a nosotros? Entonces, ¿en dónde está la iglesia de poder, de gloria, de autoridad? En donde cuando el Señor Jesucristo, capítulo 16 del Evangelio de Mateo, el Señor Jesús hablándole a Pedro después de que le viene esa revelación, eso no te fue revelado por carne y sangre, sino por mi Padre que está en los cielos, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Realmente estamos viviendo el llamado de parte del Señor Jesucristo, ese envío? ¿O estamos viviendo una filosofía cristiana únicamente? Realmente necesitamos tener esa pasión. Yo mencionaba en un principio que tuvimos la oportunidad, así como Pablo menciona, de que él fue instruido a los pies de Gamaliel. Muchos podrán decir, yo fui instruido por el apóstol Raúl, y sí, está bien, pero el Señor me permitió a mí caminar al lado del apóstol Raúl, y no lo digo para que lo idolatremos, ni mucho menos. Fue mi padre espiritual y aprendí al lado de él. Y algo que yo aprendí es que no había realmente una evidencia de reino si no se vivía. ¿De qué me sirve decir Satanás está vencido si no lo he enfrentado? Y enfrentaste a Satanás, ya te visitó, ya lo enfrentaste a medianoche y lo venciste. ¿Sometiste a Satanás bajo tus pies, como lo dice el Salmo capítulo 8? No, a Satanás sí, hermano, pero el coronavirus, ese no, todavía no. El Señor nos permitió pasar por esa crisis, tal vez muchos lo van a escuchar ahorita, ¿sí? Muchos no lo sabían. Hace por ahí del mes de agosto que el Señor nos permitió visitar el territorio de Estados Unidos. Estuvimos enfermos, no solamente yo, toda mi familia estuvo enferma del virus. Yo no mencioné nada, ¿por qué? Porque no era nada de que alarmarse, aunque fue algo difícil. Vivimos. Y si morimos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo no sé si por ahí se pausó o se pasó, no sé, no sé si se esté trabando el internet, si por ahí me apoyan. ¿Sí? El asunto es este. Fíjate que por ahí me llamó mucho la atención ese pasaje, pero en una versión en inglés, que es la versión Passion Translation, y dice de la siguiente manera, está en inglés, pero bueno, se las voy a traducir al español. Dice, mi vieja identidad ha sido crucificada con el Mesías, y ya no vivo yo, porque el ungido vive su vida a través de mí. Porque el ungido Jesucristo vive su vida, está fortalecida por la fe de vida en la mía. Él vive su vida a través de mí. Tenemos que reflejar a Cristo, pero realmente encerrados en nuestra casa. Y yo no te estoy llamando a que haya un amotinamiento, pero ¿sabes algo? Después de que inició el tema de la pandemia, hubo una marcha ahí en Reforma de las mujeres, etcétera, o algo así, algo por el estilo. Hubo una marcha ahí en Reforma y hubo grandes disturbios, la gente no llevaba mascarillas y hubo alguna detención por infringir el tema de la sana distancia. ¿Hubo alguna cuestión que enseñara que se habían contagiado tanto número de personas por haber hecho esa manifestación? No te estoy diciendo que te vuelvas un rebelde. Te estoy diciendo que tomemos la identidad de Cristo. Cuando los leprosos se le acercan, era prohibido que los leprosos se acercaran a la ciudad, pero
Jesús les llamó a los 10 leprosos y los sanó. ¿Qué sucedía cuando te acercabas a o cuando alguien se acercaba a un leproso? ¿Cuál era el riesgo? ¿Por qué eran expulsados? Porque era algo contagioso. La lepra se contagiaba, era algo contagioso. Por lo tanto, no te podías acercar a esas personas por el temor a que te fueras a contagiar. Pero Cristo, en ese punto de ese león, ¿sí?, no tuvo temor y se acercó. Se acercó, les impuso las manos y no les dijo, bueno, me voy a poner guantes, me voy a echar gel sanitizante, me voy a rociar con este sanitizador por si acaso. Yo no te digo que no lo hagas, si lo quieres hacer, hazlo. Pero tenemos que manifestar el reino de Dios, porque si no, realmente estamos viviendo una filosofía cristiana. Yo aprendí que teníamos que manifestar evidencias. ¿Cuáles eran las evidencias apostólicas? ¿Sí? Y entre ellas había la liberación, una evidencia de reino. ¿Sí? ¿Sanar enfermos no sería otra evidencia de reino? ¿O qué tipo de evangelio estamos anunciando? ¿Qué tipo de evangelio estamos promulgando? ¿Qué tipo de evangelio estamos profesando? ¿El evangelio de los evangélicos o realmente un evangelio del reino de los cielos? En esta parte, fíjate, quiero que veamos lo siguiente en el evangelio de Marcos, capítulo 4, que el evangelio de Marcos a mí me llama mucho la atención porque es uno de los evangelios en donde se habla desde un principio, desde el capítulo 1, se empieza a hablar acerca de liberación. Pero fíjate aquí, hay una parte bien importante en donde Jesús le hablaba a todos por parábolas, pero a sus discípulos, a sus cercanos, al grupo íntimo, les hablaba sin velos, les hablaba en transparencia. Fíjate lo que dice la Escritura. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a ustedes les es dado saber el misterio del reino de Dios. Escúchame bien, tú que estás viendo este video. A ustedes, a nosotros, nos es dado el saber el misterio del reino de Dios. Mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Esto está poderoso. Para que viendo no vean y no perciban, y oyendo oigan, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Quiere decir que esta es la madre de las parábolas, déjame decirlo de esta manera. ¿Sí? Dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Y esto lo hemos aplicado muchísimo para evangelizar, ¿sí? También lo hemos ocupado de alguna manera para el desarrollo de la vida de un cristiano. Pero hoy te la voy a trasladar desde otro punto de vista. Nosotros pertenecemos, ¿sí? Y eso era muy coloquial que escucháramos. Es que yo estaba buscando una iglesia de guerra, una iglesia de liberación, una iglesia de intercesión. ¿Y a dónde llegaban? Es que esta sí es una iglesia de guerra, hermano. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y quién era el que sembraba la palabra? Obviamente era Cristo, pero a través de un vaso que él había establecido en ese lugar para que esa palabra fuera trasladada a cada uno de nosotros. Pero no solamente eso, sino que una vez que cae esa semilla, esa palabra, tú fueras un portador. Cuando una semilla cae en la tierra, lo vamos a ver más adelante, va a dar fruto. Y hoy te pregunto, ¿qué fruto estás dando?
Hermano, yo todavía estoy esperando porque estoy plantado, ¿no? Soy un árbol sin fruto. Tendríamos que analizarnos de una manera correcta para ver si realmente estamos dando el fruto debido. Y aquí no se trata de ver quién hace más o quién hace menos. Se trata de vernos personalmente y ver qué estamos haciendo. Eso es lo que se trata. Porque podemos haber muchos que sepamos mucho o puede haber muchos que sepan mucho de guerra espiritual y de liberación, que sepan de intercesión, pero ¿cuándo han enfrentado el mundo espiritual genuinamente? Y solamente se queda en un tema de teología, solamente se queda en un tema de filosofía y no trascendemos de ahí. Voy más adelante, déjame, no sé si me estés acompañando ahí con una tacita de café, pero dice ahí, el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene, ¿quién? El coronavirus. Enseguida viene el COVID-19. Enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Llamado Bartimeo. Y él gritaba estando junto al camino. Es decir, que la semilla había caído junto al camino, pero hubo una transición en él, de tal manera que cuando vuelve a ver al maestro, vuelve a escuchar al maestro, él gritaba con gran fervor, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente le callaba y le decía, cállate, cálmate, tranquilízate, no te va a hacer caso, mira cuánta multitud hay. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo hacía más fuerte. De tal manera, fíjate, esto es algo bien interesante, que provocó que Jesús se detuviera. El clamor de esa persona que estaba junto al camino provocó que Jesús se detuviera solamente para atenderle a él. Y en algún momento de tu vida, tú tal vez estabas junto al camino y fue tan fuerte tu clamor de la necesidad que tenías que provocaste que Jesús se detuviera. Pero aquí viene la segunda parte. Le dice, ten calma, Él te llama y dice, levántate y ve. Él se levanta, deja su capa, se despoja de esa capa, de esa cobertura que no le servía, y se va y se acerca a Jesús y le dice Jesús, parte de la enseñanza eran las preguntas que nos hace el Señor, pero bueno, no te voy a meter ahí. Dice ahí, le dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Sabes cuál fue la respuesta de Bartimeo? Bartimeo le responde, que vuelva a ver. Es decir, que él veía, pero perdió la vista. Sin embargo, el Señor le dice, tu fe te ha sanado. Y dice ahí la escritura que el ciego, Bartimeo, que ya no era ciego, le seguía por el camino. ¿Qué quiere decir? Que él no se quedó ya junto al camino, sino que se formó dentro del camino, el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque no solamente era seguirle, sino también profesar lo que él estaba haciendo en su vida, un testimonio viviente que estaba caminando, lo que leíamos hace un rato en Gálatas. Perdón, era el pasaje que le estaba mencionando. Creo que por ahí se cortó la transmisión. A ver si me avisan. No sé si se les cortó nada más por Facebook. Ok, creo que se les votó solamente por Facebook. Perdón, es que estamos aquí con algunos por la distancia. El verso que era Gálatas 2:20. Era Gálatas 2:20. ¿Sí? Entonces, él decidió. ¿Por qué? Porque Cristo vivía a través de él.
Cristo vivía a través de la vida de Bartimeo. Yo te vuelvo a repetir, la semilla cayó en ti, pero cayó junto al camino. Entonces, cuando vinieron las tempestades, cuando vino esta situación de las enfermedades y todo, no te digo que no exista. Si tú quieres salir con tapabocas, sal con tapabocas. Yo no te digo que no sea cierto. Lo que sí te digo es que no puede ser más fuerte que Cristo, porque ¿en dónde está entonces la victoria de Cristo Jesús? Y no que no la gente esté muriendo a pesar de ser cristiana. Sí, Dios tiene sus tiempos señalados y Él sabrá su soberana voluntad. Pero lo que sí te quiero dejar en claro es de que mejor es partir en Cristo sirviéndole. Hay gente que se ha muerto y se ha contagiado dentro de su casa. ¿Por qué? Porque tú estás encerrado, y mandas a pedir las cosas de Uber Eats, de Didi Eats, mandas a pedir las cosas de Mercadón y de todo para que te lo traigan hasta acá, y tú no sabes si la persona que te trae las cosas está infectado. Tú no sabes el que empaquetó tu comida, el que hizo la comida estaba infectado. Y así te la estás comiendo. Así que sigamos en esta parte. Fíjate, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución, por causa de la palabra, luego tropiezan. Realmente para poder hacer esto necesitamos tener una raíz firme. Una raíz como la de las palmeras, que a pesar de la tempestad, a pesar de los vientos, las palmeras se doblan, pero llega el momento que cuando sale el sol, después de que pasa la tormenta, se vuelven a erguir, firmes. ¿Sabes algo? Nosotros vimos muchas cosas, ministerialmente hablando, en la casa ministerial, valga la redundancia. Pero, ¿de qué nos serviría seguir viviendo de historias? Jesús no quedó con historias, ¿sí? Él decidió entregar su vida. Y la Escritura dice acerca de esta parte, estos son los que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis capítulo 12. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Fíjate, te la voy a buscar. Apocalipsis capítulo 12. Verso 11. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. De alguna manera, Cristo menospreció su vida también hasta la muerte. Él no te va a pedir algo que Él no haya hecho antes por ti. Él entregó su vida por ti. Por lo tanto, tal vez nosotros tendríamos que esforzarnos un poquito por ahí y tomar valor y empezar a hacer algo por Cristo. Porque la gente se está muriendo allá afuera. Y lo peor es que se está muriendo sin Cristo. ¿A dónde se van a ir? Hay un llamado de parte de Dios para cada uno de nosotros. Claro que debemos de tener
firmemente esta área. Dentro de la línea ministerial, lo que se estableció sobre este ministerio, la visión o el medio para llegar a alcanzar lo que Dios había establecido era alabanza y adoración, intercesión, guerra espiritual, liberación y evangelio del reino. Esa era la primera etapa, pero la siguiente etapa es poder llevar a la iglesia al nivel de la esposa de Cristo. ¿Y sabes algo? Aquellos que son llamados a la esposa del Cordero, a ser la esposa del Cordero, dice el libro de Cantar de los Cantares, el libro de Proverbios capítulo 31, cuando habla acerca de la mujer virtuosa, que muchos lo ocupamos tal vez para el servicio de mujeres, etcétera, y está bien, la palabra de Dios es multiforme, sabiduría, pero en esa perspectiva, en la perspectiva que nos enseñó el Señor a través de la vida del apóstol Raúl a ver estas cosas en la perspectiva de la esposa del Cordero, se refiere a ella. Y una de las áreas habla de su vestidura, por ejemplo, que es fuerza y honor en su vestidura. Fuerza y honor. Pero también dice que se ríe de lo porvenir. Y nosotros tal vez no nos estamos riendo de lo porvenir. Estamos atemorizados de lo que está por venir. ¿Y sabes algo, hermano, hermana? Es tiempo de que nosotros realmente nos analicemos, hagamos algo introspectivo y veamos si realmente está en nosotros la genética de Cristo. Porque para que podamos entender el llamado necesitamos analizar nuestra identidad. Cuando el Señor manda a Moisés a espiar, ¿sí?, la tierra que fluye leche y miel, mandó a 12 príncipes, 12 principales, 12 cabezas de cada pueblo. Entiéndeme bien, escúchame bien esto, eran principales. Y si tú te das cuenta, es en el libro de Números capítulo 13, había alguien infiltrado que se llama Satur, que su nombre, Satur, en hebreo, de acuerdo a la gematría bíblica, es el 666. Y el nombre Satur significa encubierto. Estaba infiltrado ahí el mismo enemigo. ¿Por qué? Porque su identidad era contraria. De todos esos 12 príncipes que fueron, una de las palabras que lo traduce es la palabra Rosh, ¿sí?, que se refiere a cabeza también. De esos 12 cabezas del pueblo de Israel, que se supone que habían caminado a la par de Moisés, que se supone que sabían cuál era la encomienda, que se supone que sabían quién era el Dios que los había sacado de Egipto, regresaron atemorizados y dijeron: no, son grandes, son gigantes, nos van a devastar. Y solamente 2 tenían la estirpe, la identidad que Dios había establecido a través de la vida de Moisés. Y eso es algo, como lo dice más adelante, cuando se establece a Josué como sucesor de Moisés, le dice: delegarás a Josué como tu sucesor, porque es varón en quien hay un espíritu diferente. ¿Diferente a quién? Diferente a todos los demás, al resto. Era alguien que tenía esa estirpe de valor para pelear la batalla, para ir al frente. ¿Sabes algo, hermano? Estamos en medio de una guerra espiritual. Y sentados en nuestra casa, cómodamente, ahí no la vamos a ganar. Mejor los restauranteros tomaron valor y decidieron demandar al gobierno. ¿Por qué? Porque decían que su trabajo no era esencial. El alimentar a la gente dicen que no es esencial. Hoy yo te digo, la iglesia de Jesucristo, la iglesia con el diseño correcto del Dios viviente, es algo esencial en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque estamos alimentando a la gente. ¿Sabes? Si nosotros realmente hacemos lo correcto y entramos en los diseños correctos,
no de temor, no de miedo. Sí, sí, claro que de repente vamos a sentir cierta circunstancia, pero por eso dice que estamos investidos, o que tendríamos que estar investidos del poder del Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús les dijo a sus discípulos en el libro de los Hechos, capítulo 1, y no salgan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, porque cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder. Y la palabra poder, en ese libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, es la siguiente. Que dice, fuerza, no sé si lo alcancen a ver, yo se los digo, es la palabra dunamis, que significa fuerza, específicamente poder milagroso, eficacia, potestad, maravilla. ¿Hace cuánto no vemos eso? Milagros esporádicos por ahí. Realmente tenemos que tomar el valor y hacer lo que nos corresponde hacer delante de Dios. Hermano, ¿pero qué hago? Ya te dije cuál es la visión. Y la visión de Allah, fíjate, algo que en este tiempo, algo que el Señor me ha enseñado en este tiempo respecto a la adoración, porque todos nos queremos poner muy místicos, y déjame decirlo de esta manera, no espiritual, místico, respecto a la adoración. Es de que, ay, es que la adoración es algo así, tan sublime. Sí, sí es eso, pero eso es el punto final. Fruto de labios que confiesa su nombre, lo dice la Escritura. Pero previo hay un desarrollo. Y ese desarrollo es que tu vida realmente sea una adoración para Dios. Porque queremos llegar a levantar las manos en adoración cuando nuestra vida está maltrecha. ¿Sí? Cuando tenemos problemas en la casa, te gritamos todo el santo día. Estamos peleando, se nos salen las malas palabras. Bueno, no, a mí no, se les salen a ustedes. Es broma. Y queremos llegar a levantar las manos y a adorar. ¿Tú crees que el Señor va a regresar, va a voltear a mirar tu adoración? ¿Alcanzará a oler esa adoración? Tendríamos que realmente reestructurar de una manera correcta. ¿Por qué? Porque David, mucho hablan respecto a David conforme al adorador perfecto, ¿sí? Y no era nada más que cantaba muy bonito, ¿sí? En la lista, cuando le dice, no, mira, está David, el hijo de Isaí, que es varón así, 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 y además el Señor está con él, ¿sí? Y que sabía tocar el arpa. Pero su vida era una vida que reflejaba adoración, y el fruto era que sabía tocar los instrumentos, y obviamente, por ende, el Señor estaba con él. Por lo tanto, nosotros tenemos que ubicarnos si realmente el Señor está con nosotros. Y seguramente ese es el punto en donde no sabemos y nos da temor poder salir a la calle, porque no sabemos si el Señor está con nosotros. Porque no vivimos una vida correcta de adoración. Pero cuando tú sabes que el Señor está contigo, cuando tú sabes que de alguna manera estás viviendo, y escúchame, no te quiero decir que yo me estoy poniendo un traje como que soy perfecto. Todos fallamos. Pero ¿sabes algo? Uno de los principios, David falló. El principio, David lo sabía. Un corazón contrito y humillado tú no desprecias. ¿Por qué lo dijo ahí? ¿Por qué lo recalcó ahí? Porque ya lo había experimentado.
Obviamente no vas a estar fallando por la misma situación y cada rato vas a ir a pedir perdón por lo mismo. El hecho es poder avanzar. Fallaste, ok, Padre, perdóname, me humillo delante de ti. Pero tú sabes que cuando clamas, papá, papi, papito, la presencia del Rey de la Gloria está ahí. Y hay el respaldo. Yo lo sé, lo hemos vivido. Lo vivimos cuando estábamos de una manera presencial en la iglesia. Veíamos ese respaldo de parte de Dios y también en su misericordia. Pero ¿qué es lo que la iglesia en este tiempo está esperando para poder salir a las calles? Y como te decía, mejor los restauranteros nos están dando un ejemplo. Hagamos lo siguiente, ¿qué les parece que ponemos mesas en el salón principal? Y decimos que es un restaurante en donde se sirven los mejores manjares del cielo. Claro, todos con su sana distancia. ¿No se podría? Pero bueno, esa parte no me corresponde a mí. Yo lo haría. Cuando la palabra, fíjate, continúo. Estábamos en Marcos, capítulo 4. Voy a concluir la parábola. Marcos, capítulo 4. Habla acerca de los que fueron sembrados entre espinos. Fíjate, dice, esos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Sabes lo que quiso el enemigo? Quiso apagar la iglesia. Las iglesias que sabía que le estaban haciendo un contrapeso. Los ministros que sabía que le estaban haciendo un contrapeso. ¿No me crees? Es bíblico. ¿Qué le pasó a José? ¿Había un propósito en él? El nombre de José, ¿qué significa? Búscalo ahí en la escritura. La concordancia Strong, fíjate qué significa José. ¿Sí? Pero a lo que quiero ir es lo siguiente. El enemigo sabía que había un propósito en él y levantó a sus hermanos en contra de él. Lo quiso destruir. Primero lo manda a Egipto como esclavo. Trasciende, pero no estaba llegando al propósito de Dios. Entonces el Señor dice, no, aquí no vas a cumplir el propósito, te estás acomodando, vete a la cárcel. Y el Señor establece conexiones divinas ahí en la cárcel con José. ¿Para qué? Para que pudiera alcanzar el propósito que tenía. Y el propósito no era que José fuera el segundo de Faraón. El propósito del Señor era el mismo propósito que tenía desde con su abuelo Abraham. Bueno, abuelo por decir algo, porque era Abraham, Isaac, Jacob, José, entendámoslo así, era su tatarabuelo, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cuál fue la promesa que el Señor le dio a Abraham? Capítulo 12 de Génesis. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Al que te bendijere, bendeciré, y maldeciré al que te maldijere. Ahí la promesa. Era para cumplir la promesa que Dios le había dado. ¿A quién? Haré de ti una nación grande. ¿De qué tamaño entró Jacob a Egipto con sus familias, juntamente o a través de la vida de José? ¿Y de qué tamaño José, ya en sus huesos, ya muerto, con Moisés? ¿Cómo salió de Egipto? ¿Por qué? Porque le dijo el Señor, haré de ti una nación grande.
¿Ya le había entregado la tierra de Canaán? No, porque los propósitos de Dios son eternos. Por eso el llamado no termina en una persona. Eso es algo que el Señor también ha hablado a mi vida. ¿Sí? Porque el llamado que el Señor estableció sobre Abraham trascendió a Isaac, trascendió a Jacob, trascendió a José, trascendió a Moisés, trascendió a Josué y llegó hasta Jesús. ¿Para qué? Y ahora llegando a nosotros, ¿por qué? Porque el llamado es eterno. Solamente depende de algo, de aquellos que realmente se encuentran congeniados, identificados en la venida de aquel que los llamó a su propósito eterno. Pero aquí lo que menciona el Señor Jesucristo es que hay un engaño de parte del enemigo que te quiere hacer infructuoso. Lo que quería el enemigo era que José no cumpliera, no diera el fruto hablado de Dios. ¿Sabes qué es lo que quiso hacer el enemigo? Quiso apagar, porque te vuelvo a repetir, el llamado no es de una persona. Es más, el llamado no es de una iglesia, es de la iglesia de Cristo. ¿Sí? El llamado trasciende por generaciones a aquellos que tienen la genética de Cristo en ellos, a través de los cuales lo que leíamos hace un momento, Cristo vive a través de mí. Tenemos que ser transmisores de Cristo, que cuando nos vean a nosotros, vean a Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Si Cristo no está en nosotros, no hay esperanza. Continúo, verso 20. Y aquí es a donde yo quería llegar. Aquí es a donde quería llegar. Justamente me quedan 35 minutos. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Dile al que tienes ahí a tu lado, yo soy buena tierra. A ver si me comentas si sí le dijiste o no le dijiste. Yo soy buena tierra, dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto. Oír, recibir, dar fruto. Oír, recibir, dar fruto. 3 áreas: espíritu, alma y cuerpo, o cuerpo, alma y espíritu en este caso sería. Pero el fruto se da a 3 niveles también: al 30, al 60 y al 100 por 1. Esos son los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto, al 30, al 60 y al 100 por 1. ¿A qué nivel estamos dando fruto? No nos engañemos, siempre vamos a querer decir, bueno, pues como a un 60, ni muy, ni tan. Aquí lo que nosotros requerimos es ser honestos. Y tal vez estamos dando un fruto a un 30. Así como el Señor le pregunta a Pedro en capítulo 21 de Juan, Pedro, ¿me amas más que todos estos? Y Pedro dice, sí, Señor, tú sabes que yo te quiero. Pedro, ya no te digo si me amas más que todos ellos. ¿Me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te quiero. Pedro, ya no te pregunto si me amas. ¿Me quieres? Y ahí se entristeció y dice ahí, hace ese énfasis. Y se entristeció porque le preguntó la 3ª vez. Ya no le preguntó, no porque le haya preguntado 3 veces, porque en la 3ª ocasión le preguntó, ¿me quieres? Y ella no respondió efusivamente, le dijo, Señor, tú lo conoces todo. Tú sabes
porque te quiero. Y bueno, con ese tipo de amor filial, que es como lo traduce, es básico, es lo primordial que necesitamos para poder apacentar a las ovejas. No pastorear, que es diferente, apacentar. Y entonces seamos honestos si realmente estamos dando un fruto a un 30, a un 60 o al 100 por uno. Tú dime, ¿a qué nivel estás dando fruto? ¿A qué nivel? ¿Por qué te digo esto? Porque necesitamos poder establecer los lineamientos. Y necesitamos saber en qué nivel nos encontramos para poder pelear correctamente la batalla. Te vuelvo a repetir, hay una batalla. En nosotros fue sembrada la palabra. Y no era cualquier palabra. Yo llegué a escuchar a una persona que dijo, es que después de aquí, ¿a dónde me iría? Yo ya de aquí no me muevo. Se fue, ¿no? Pero yo después de aquí ya no me iría a ningún otro lado. El asunto no es de que te vayas o no te vayas. El asunto es que sepamos que la semilla fue sembrada correctamente. Que la semilla fue sembrada correctamente. ¿Para qué? Para empezar a dar fruto. Hay un tiempo que el Señor nos permitió. A mí me hablaba el Señor de que el año 2020, dentro de todo lo que reveló, fue un año frontera. Fue un año en el que el Señor permitió muchas cosas, porque venía un cambio de ciclo. Y el año frontera, yo lo veo en el aspecto de que para poder trascender el pueblo de Israel, para salir de Egipto, tuvieron que cruzar una frontera, que era el Mar Rojo. Posteriormente tuvieron que, para poder entrar a la tierra que fluye leche y miel, tuvieron que cruzar otra frontera. ¿Y cuál era la frontera? El río Jordán. Fíjate, y esa frontera es una transición. Es un cambio de estafeta también. Es un traslado de estafeta en donde las generaciones toman, ¿sí?, esa posición que les corresponde. Josué tuvo que tomar una posición que le correspondía para poder levantarse y pelear la batalla. ¿Sí? En el caso de Elías y Eliseo, para que pudiera ver ese cambio, fíjate, a mí me impresionó muchísimo esto. Elías, capítulo 2 del segundo libro de Reyes, lleva a Eliseo en un proceso, ¿sí? Gilgal, Betel, Jericó, el Jordán. Pero cuando llegan al Jordán, lo que hace Elías es cruzar a Eliseo al otro lado, ¿sí? Y si Eliseo, fíjate, si en Eliseo había sido sembrada correctamente la semilla, como lo estamos viendo ahorita, y estaba para dar el fruto correcto, lejos de lo que Elías le dijo, si logras verme cuando me vaya, te será hecho, porque él le pedía una doble porción del espíritu que Dios le había dado. Dice, si me logras ver cuando yo me vaya, te será hecho. Lejos de eso, tenía que haber un fruto de lo que lo que Elías había sembrado en él. Y entonces tenía que haber evidencias. ¿Y cuál era la evidencia póstuma? Quiero que me digas, ¿cuál era la evidencia? ¿Cuál era la evidencia máxima de que Eliseo
había aprendido correctamente de Elías, que agarró el manto, fíjate, déjame agarrar esto, que agarró el manto, lo dobla y da el golpe y se abre el Jordán, porque si no él no iba a poder regresar de donde había cruzado. Se tenía que abrir el Jordán como una evidencia, y eso es lo que yo te estoy hablando. Si realmente nosotros estamos viviendo el llamado, ¿por qué? Porque Eliseo fue llamado. Claro que fue llamado. Primer libro de Reyes, capítulo 19, ahí está el llamado. Pero no hay un cumplimiento de llamado si no están las evidencias correctas y si la semilla no fue sembrada correctamente. Eliseo hizo el doble de milagros que Elías. Pero no me voy a meter ahí. Posteriormente, una de las últimas transiciones que yo veo es entre Juan el Bautista y el Señor Jesucristo. Y ahí es una transición impresionante, que para eso lo veríamos en otra ocasión. Porque no solamente fue un cambio de que dejaba de ministrar Juan el Bautista para que ministrara el Señor Jesús. Fue una transición sacerdotal, pero no como la conocemos comúnmente, de el ministerio por ejemplo, los cambios de turnos que veíamos, sino era la transición del sacerdocio terrenal al sacerdocio eterno en los cielos de nuestro sumo sacerdote y apóstol Melquisedec. Pero esa es otra enseñanza. Ahora, ¿qué fue impartido durante todos estos años a tu vida? ¿Qué te impartieron? ¿Qué fue impartido en estos años, en este tiempo que tú, en los años que tú hayas tenido congregándote en la iglesia? ¿Qué fue impartido? ¿Qué te impartieron? ¿Te impartieron? ¿Qué te fue ministrado? ¿Hace cuánto no ruges como león? ¿Hace cuánto no das un grito de guerra? ¿Hace cuánto no dices, Padre, que desciendan los ángeles? Pero no solamente es hablarlo y decirlo, sino verlo, vivirlo. Hermano, pero ¿eso qué tiene que ver con todo lo que nos estás diciendo? Tiene mucho que ver por lo siguiente. Te dije en un principio, afuera la gente se está muriendo. ¿Cierto? Afuera la gente tiene necesidad. Para mí, en lo personal, el capítulo 2 del libro de los Hechos muestra algo poderoso. ¿Sí? Poderoso, ¿por qué? Porque viene la manifestación del poder del Espíritu Santo. Viene el Pentecostés. Sin embargo, en el capítulo 4, aquí Pedro ya había sido, ¿por qué? Fíjate, en el capítulo 2 ellos estaban de alguna manera, se estaban ocultando, se estaban escondiendo por la situación que estaban viviendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los estaban persiguiendo por el tema de Jesús, como tal, no persiguiéndolos a ellos, sino persiguiendo a Jesús, ¿cierto? Pero en el capítulo 4, te voy a dar la cita, dame un segundo. Es el libro de los Hechos. Capítulo 4, verso
Verso 27 lo voy a leer. Si tú lo puedes leer, híjole, está tremendo. De hecho, por ahí hablé un poquito de esto hace tiempo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Pero fíjate lo que dice el verso 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahí es el título que había más abajo. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que estaba sucediendo? Ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo, pero fueron llenos otra vez y necesitaban ser llenos. Aquí el apóstol Pedro había sido ya preso. Había amenazas de muerte en contra de la iglesia. Es más, déjame decirte algo. Te voy a decir esta parte. Como es en el principio, así va a ser en el final. ¿Cómo inició la iglesia de Cristo? ¿En dónde inició? En las casas. ¿A dónde nos mandaron el año pasado? A las casas. Esta es una guerra espiritual, hermano. Quiero que me entiendas esta parte. Es algo estratégico de la línea del comunismo en contra de la iglesia. La iglesia la quieren erradicar del planeta. ¿Por qué? Porque es el contrapeso. Fíjate lo que dice la carta a los tesalonicenses cuando habla acerca de, pero hay quien al presente lo detiene. Y sí, tenemos entendido que es un tiempo profético, pero ese tiempo profético también está marcado por la iglesia de Cristo, una iglesia que está peleando la batalla. ¿Por qué? Porque es la que está encargada de en algún momento, el que va a pasar el primer filtro de si ya estamos listos para la venida de Cristo, es el Espíritu Santo. Por eso dice el Espíritu y la iglesia dicen, primero el Espíritu le pasa el filtro a la que es llamada a ser la esposa, porque aquí en la tierra no camina, entendamos esto, es llamada a ser la esposa, pero todavía no es la esposa. ¿Sí? Y el asunto es de que el Espíritu le pasa el filtro a la iglesia para ver si ya es el tiempo o ya está capacitada para poder decir, ven Señor Jesús. Pero eso es lo que está determinado, ¿sí? Es lo que está señalado para poder detener al misterio de la iniquidad, al anticristo. Nosotros somos el estorbo y por eso el enemigo quiere hacernos infructuosos, como lo que veíamos en donde los afanes de esta tierra y las riquezas como los espinos ahogan a la semilla para que se vuelva infructuosa. ¿Y qué fue lo que hicieron? El afán de este tiempo, que es guarda tu vida, quédate en casa, protégete tú y protege a los demás. Eso es lo que te están diciendo, protégete tú y protege a los demás. Deja que se vayan al infierno, pero protege a los demás. El que quiera salvar su vida, la perderá, pero que el que pierda su vida por causa mía, la ganará para vida eterna. ¿Cómo vamos a hacer esto? Muy sencillo, hermano. Es el diseño que de alguna manera siempre se nos ha dado, y es algo que he aprendido en el profundizar del medio para poder establecer el reino, que es alabanza, adoración, intercesión, guerra espiritual
y liberación. ¿Para qué? Para que pueda penetrar el evangelio del reino. ¿Qué fue lo que sucedió? Cristo camina, ¿sí? Camina de la siguiente manera. Durante 30 años de su vida. Y llega a un punto en donde su vida, esos 30 años, fue una vida de adoración al Señor. No dice la Escritura nada más que el tiempo cuando se les pierde a sus papás, el momento de su nacimiento, el tiempo que se les pierde a sus papás, y más profundidad durante ese lapso de 30 años no hay. Pero cuando él cumple los 30 años, el momento de la transición del sacerdocio, lo que te decía, se presenta frente a Juan el Bautista, el cual lo estaba anunciando, el cual dirigía la mirada de los que le veían a él, la mirada que veía de aquellos que veían a Juan el Bautista. Dice: no me vean a mí, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es parte fundamental para nosotros. Pero Jesús llega y le dice: bautízame. Él dice: no, si yo tengo que ser bautizado por ti. Le dice: deja, porque así conviene que cumplamos con toda justicia. La justicia es la base de la adoración, ¿sí? No la justicia tuya, la justicia de Cristo, porque es justo que le adoremos. Así lo dice, ¿sí? Porque Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque los que adoran en espíritu y en verdad es necesario, es justo que le adoren. Eso es a lo que se refiere, ¿sí? Pero le tienes que adorar en espíritu y en verdad para que después sea justo que le adores de labios, fruto de labios que confiesan su nombre. Voy más adelante. Jesús se bautiza. ¿Fue una adoración recibida en el cielo? Sí. ¿Por qué? Porque desciende el Espíritu Santo sobre de él en forma corporal como de paloma. Y él sale lleno del Espíritu, ¿sí? Y es llevado por el Espíritu al desierto. En el desierto enfrenta a Satanás. Pero antes de que enfrentara a Satanás, tuvo un ayuno de 40 días y 40 noches, en el cual seguramente no creo que haya estado ayunando pensando en qué iba a comer o en la inmortalidad del cangrejo. El ayuno tiene que estar llevado de la mano de la oración, ayuno y oración, ayuno e intercesión. En ese proceso se cumple la intercesión. Posteriormente, el Señor Jesucristo es enfrentado o es confrontado por Satanás. Lo dice la Escritura en el Evangelio de Lucas capítulo 4. Y hay una guerra espiritual. Mientras el Señor Jesús estaba aquí en la tierra caminando como ser humano, lleno del poder, lleno del Espíritu Santo, escúchame bien, lleno del Espíritu Santo, tiene una confrontación, lleno del Espíritu Santo, tiene una confrontación con Satanás. Y la confrontación fue la guerra espiritual. Ellos estaban aquí en este plano terrenal en un enfrentamiento, y como lo dice el libro de el libro de Jueces, cuando canta Débora, dice que las potencias de los cielos, las estrellas peleaban desde sus órbitas. Arriba había una confrontación espiritual. Los ángeles de Dios y los ángeles del adversario, esperando el momento de la pelea. Esto está poderoso, hermano. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios estaba confrontando al enemigo. ¿Por qué? Porque se estaba disputando no un territorio, se estaba disputando la tierra entera. Y ahorita el enemigo se está burlando de nosotros. Se estaba burlando de la iglesia. Fíjate. Cuando termina esto, en Lucas capítulo 4, acompáñame rápido a Lucas capítulo 4. En el verso 14. Lo voy a leer desde el verso 13. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Se apartó de él toda la vida? No, por un tiempo. Verso 14, fíjate. Cuando él termina esa guerra espiritual, dice que: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra. Dice que enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos.
En este proceso empezaba a ministrar liberación. En este proceso empezaba a ministrar liberación. Déjame, te lo leo en el Evangelio de Mateo capítulo 4 y estoy por concluir. Una cosa importante, eso se lo he enseñado, complementando la enseñanza de los cielos abiertos que nos ha impartido el apóstol Raúl. Aquí se abrieron los cielos. ¿Por qué? Porque dice en el 4:11 de Mateo, dice, y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Una evidencia de los cielos abiertos, lo dijo Jesús. Desde ahora en adelante veréis los cielos abiertos y ángeles de Dios que suben y bajan. Aquí estaba la evidencia, ¿sí? Y dice aquí, dice que empezó su ministerio, pero me interesa ver, echaba fuera demonios, aquí está, 24. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron a todos los que tenían dolencias y los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y los sanó, los liberó. Hubo, fíjate, adoración, intercesión, guerra espiritual, liberación. ¿Para qué? Para que pudiera penetrar el evangelio del reino de los cielos. Ahora déjame continuar ahí un poquito antes, ahí en el evangelio de Mateo. Verso 16. Capítulo 4, verso 16, dice ahí la escritura. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? La comisión es predicar el evangelio. Y aquí dentro del proceso, te lo voy a decir, debemos de tener nosotros visión, asignación, misión y dirección. Visión, asignación, misión y dirección. ¿Por qué? La visión es lo que tú quieres, a donde quieres llegar. Esa es la visión. Pero una visión sin un objetivo preciso, una visión sin un proceso correcto, solamente se convierte en un sueño. Nunca se va a materializar, ¿sí? Pero una visión con el proceso correcto, que es la asignación, la misión, y la dirección, vamos a llegar a cumplir eso. ¿Y cuál es la visión? ¿Cuál es el propósito que estemos compartiendo aquí la palabra? Que, número uno, que el pueblo, eso es Joel capítulo 3, versos 9 y 10. Proclamad esto entre las naciones, despertad a los valientes. Proclamad eso entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes. Vengan y acérquense todos los hombres de guerra, ¿sí? Y luego dice, forjad espadas de vuestros asadones y lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Ahí hay mucho que enseñar y es algo que el Señor ha hablado a mi corazón, que ahorita voy a mencionarlo. Pero yo te quiero decir algo, hermano. Yo te quiero decir lo siguiente. Este es el momento de despertar. ¿Te acuerdas cuando Cristo fue llevado para con una niña que había muerto? ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? No está muerta, solamente duerme. Y tal vez así está la iglesia ahorita. No está muerta, solamente está dormida. No está muerta, solamente está dormida. Y es tiempo de despertar a la iglesia.
Es tiempo de despertar a aquellos que están dentro de una línea ministerial. ¿Para qué? Para que podamos equipar, porque dentro de la visión, para poder alcanzar el objetivo y dejar de que esto sea una filosofía, sino que sea la misión. ¿Cuál es la misión? Que podamos equipar al cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, verso 11, el Señor establece 5 funciones ministeriales: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Una versión en el capítulo 4, verso 8 de Efesios dice, y dio dones en forma de hombres. Esto está escrito en el libro de los Salmos, y es lo que está mencionando el apóstol el apóstol Pablo. Dio dones en forma de hombres. Esos dones, esos regalos eran los apóstoles, son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Pero no es para que se pongan un gafete aquí, digan, yo soy el apóstol, el profeta. No, ¿sabes para qué era? Para edificar el cuerpo de Cristo, con el propósito, con la finalidad de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y cuál es esa obra? Poder levantar, ataviar a la amada, poder levantar un cuerpo. Y aquí habría dos vertientes, porque habrá quienes estarán preparados para ataviar, para proteger, para resguardar a la amada, y habrá quienes solamente están capacitados para atraer a la gente y de acá pasarlos al siguiente nivel. Aquellos que quieran ser llamados, aquellos que atiendan al llamado de ser la esposa del Cordero, y aquellos que solamente están edificando el cuerpo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Y ese es el nivel de la esposa del Cordero. Y ahí hay una bifurcación, pero en esa parte, aquellos que son llamados a ser ministros son valientes, son parte de los valientes. Por eso lo dice 3:9 de Joel: proclamad esto, proclamad guerra, despertad a los gibor, a los giborim. Es tiempo de que despertemos como gibores, como giborims, y podamos cumplir nuestra misión, nuestro llamado ministerial, nuestro llamado, nuestra función dentro del cuerpo de Cristo. Porque eso somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo va a hacer lo que Cristo como cabeza está ordenando que se haga. Y Cristo como cabeza no te está diciendo que te quedes en tu casa para que salves tu vida. Te vuelvo a repetir, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mi nombre, la ganará para vida eterna. ¿Cuántas veces nos desgastamos diciendo o nos ufanábamos diciendo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Pero cuando estamos viendo que podemos perder la vida, nos da miedo. Es tiempo de que nos despertemos. Es tiempo de levantarnos y pelear la batalla. Es tiempo de que hagamos lo propio como hijos de Dios. Y ahora déjame decirlo de esta manera: somos hijos de Dios. Filosóficamente o genuinamente. ¿Somos hijos o payasos? En nosotros, al menos en mí está ese león que quiere rugir, que quiere pelear la batalla, porque la gente afuera se está perdiendo. Yo no sé si tú sientas carga por gente, familiares tuyos que están enfermos. Hoy vamos a levantar un clamor, y no esperes a ser el gran ministro para poder orar por alguien. ¿Por qué? Te diste cuenta que hace rato me crucé para agarrar algo, ¿sí? Porque a lo mejor tú dices, no, es que yo tengo mi vara para orar, y sabes algo, no es necesaria una vara. ¿Por qué? Porque eso es solamente profético, con un palo de escoba. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? ¿Qué tienes en tu mano, Moisés? Esperaba Moisés tener una espada, esperaba tener Moisés un arco, una lanza. Y le dijo el Señor, Moisés, tengo una vara, Señor. Pues úsala, lo que tienes a tu mano, úsalo.
Es tiempo de que te levantes. Proclamad guerra. Y en esa parte la palabra proclamar significa santificar también. Y hoy en el nombre de Jesús y bajo el pacto de la sangre del Hijo del Dios viviente, ¿sabes algo? A mí me da gozo saber que muchas personas repiten esas palabras y lo dicen a una manera de como si el Señor se los hubiese mostrado específicamente a ellos. Yo no sé si me puedan entender, pero ¿sabes algo? Sabemos de dónde viene. Y hoy en el pacto eterno, en la sangre de Cristo, en el nombre del Hijo del Dios viviente. Yo no sé si te puedas poner de pie ahí en tu lugar. Solamente quiero que me regales 5 o 6 minutos más. Tal vez a las 8:05, 8 y algo estaremos terminando. Pero regálame esos 5 minutos más. Y el Señor mandó a llamar un ejército. ¿Sabes algo? Saúl era experto en la guerra, pero no peleaba. Sus hermanos de David eran expertos en la guerra, pero no peleaban. David no era experto en la guerra, pero fue el único que se atrevió a pelear la batalla. Tal vez tú no eres un experto, tal vez yo no soy un experto en la guerra. ¿Sí? Tal vez no somos expertos en la guerra, pero sí somos hijos de Dios. ¿Y te acuerdas qué fue lo que dijo el Señor? ¿Qué fue lo que dijo David? Cuando el gigante se burlaba de él y le dijo, tú vienes a mí con espada, ¿soy acaso perro para que vengas hacia mí con palos y piedras? Dijo, ¿soy acaso perro? Y David, ¿qué le respondió? Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. En nombre de quien vamos es el respaldo que tenemos. Ese va a ser el respaldo que tendremos. Si vas en tu nombre, quién sabe qué respaldo tengas. Pero si vamos en el nombre del Señor de los ejércitos, escucha bien, el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Ahí la victoria estará en tus manos. Padre, hoy en el pacto eterno, en la sangre de Cristo, ponte de pie ahí en tu lugar, ahí donde te encuentras en tu casa. Te quiero pedir que te pongas de pie y te voy a dar un minuto, tal vez para que si quieres irte por un palo de escoba, si tienes ahí con una figura como de vara, porque le vas a decir a Satanás y le vas a decir al enemigo, le vas a decir a la enfermedad, le vas a decir a toda depresión, a toda angustia, a toda ansiedad, le vas a decir, fuera, suéltame, no te pertenezco. Hoy en el nombre de Jesús, la autoridad del Hijo del Dios viviente que vive a través de ti te va a dar libertad en el nombre del Hijo del Todopoderoso. Padre, bajo el pacto de la sangre de Cristo, mientras tus hijos van por una vara, van por una lanza, van por una saeta, hoy en el nombre de Jesús de Nazaret y bajo el pacto eterno en la sangre del Cordero, voy a sonar el shofar, Padre, en el pacto de la sangre de Cristo, para convocar a los valientes, para convocar, para despertar a los valientes, a los hombres de guerra, hoy en el nombre poderoso de Jesús el Señor, para que caiga todo velo de tinieblas, todo aquello que los había adormecido, hoy en el nombre poderoso de Jesús, derribando todo argumento de las tinieblas, todo argumento de maldad, Padre. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret y bajo el pacto eterno en la sangre de Cristo, que se derribe toda obra de tinieblas, todo bloqueo en el alma, en el espíritu, todo aquello que había impedido que la semilla fuera
que diera el fruto correcto al 30, al 60 o al 100 por uno. Hoy en el nombre de Jesús, toda la cizaña que hizo secar, que hizo infructuosa la semilla, hoy sea desarraigada en el pacto de la sangre del Cordero. Lo que fue sembrado en pedregales, lo que cayó junto al camino, hoy en el nombre de Jesús, suena el shofar, papá. Yo espero que tus hijos ya estén listos ahí desde su hogar, en el nombre del Hijo del Dios viviente, porque el Dios de los ejércitos pasará lista a sus escuadrones en el nombre de Jesús, en el pacto de la sangre del Cordero, Padre. En el nombre de Jesús, el Señor Dios de los ejércitos está pasando lista. Está convocando a los valientes en el pacto de la sangre de Cristo. Y hoy en el nombre del Hijo, el Dios Todopoderoso, la autoridad que viene del cielo a través de Cristo Jesús, porque cuando le recibiste, de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 1, verso 12, a los que creyeron en él y le recibieron, les fue dada autoridad de ser hechos hijos de Dios. Hoy en esa autoridad, Padre, como le dijiste a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, Señor. Y tú le respondiste, Padre, úsala. Hoy la usamos en el pacto de la sangre de Cristo y empezamos a interceder y a hacer guerra, porque saldremos en el tiempo señalado a predicar tu palabra, a compartir el evangelio, sanar enfermos, limpiar leprosos, echar fuera demonios, resucitar muertos, porque de gracia hemos recibido e impartiremos de gracia. Hoy en el nombre de Jesús y bajo el pacto de la sangre del Hijo Dios viviente, hoy le ordeno al mundo espiritual, suéltalos en el nombre de Jesús de Nazaret, que caiga todo velo de tinieblas, todo velo de oscuridad, todo velo de enfermedad, todo velo de depresión. Hoy debe de caer en el nombre de Jesús de Nazaret todo lo que se generó en el proceso del 2020, papá. Todo el proceso de angustia, de ansiedad, de pobreza, de miseria, de temores, de muerte. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret me paro delante de tu presencia para clamar e interceder a favor de aquellos que tienen que despertar en ese tiempo para pelear la batalla. En el nombre de Jesús de Nazaret, que tu poder y tu gloria sea manifiesta en el nombre del Hijo del Todopoderoso. Hoy le ordenamos al mundo espiritual, Padre, acerca de aquellos que han sido enfermados, aquellos que no conocen la palabra del evangelio, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy hablamos sanidad, hoy hablamos libertad, hoy que sea quebrantado todo virus, toda enfermedad, todo lo que sea agolpado a los pulmones, a los bronquios, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, a los alveolos, que penetre el aire, el oxígeno correcto, de acuerdo al neuma, al espíritu del Dios viviente, que penetre ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, y que caiga toda línea de enfermedad y de muerte, todo lo que impregnó las casas, toda peste destructora, hoy sea quebrantada en el nombre poderoso del león de la tribu de Judá. Ábranse los cielos ahora y en el nombre de Jesús bajen ángeles de mi Dios y desplíguense ahora carruajes de fuego, gente de a caballo, escobas de destrucción, y desbasten ahora, derriben todo argumento, toda estrategia, todo hechizo, todo encantamiento, toda estructura de maldad y de muerte, todo daño que se ha generado en la mente, voluntad y emociones. Hoy se ha quebrantado en el nombre poderoso del Hijo del Dios viviente. Padre, que caiga el enemigo, que caiga Satanás, que caigan sus demonios, en el nombre poderoso del Hijo del Dios viviente, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ruge poderoso, león de la tribu de Judá, en el pacto de la sangre de Cristo. Padre, y en el nombre de Jesús, que se abra la brecha para predicar con denuedo el evangelio. Y como lo dijeron tus siervos, los apóstoles, en el libro de los Hechos, capítulo 4. Mira ahora, Padre, sus amenazas. Aquellos que crucificaron a Jesús, hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, extiende tu mano para que hagamos señales, milagros, prodigios, sanidades y liberaciones en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Hoy en el nombre del Hijo, el Dios viviente,
ábranse los cielos, lo que se había cerrado, y esté atento tu oído y puestos tus ojos en cada casa, pero derrama de tu espíritu, y que sea ahora el Espíritu Santo sobre tus hijos, investiéndolos de poder y autoridad en el nombre del Hijo del Dios viviente, porque está escrito por tu palabra, y recibiréis poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy te digo a ti, hermano, hermana, estabas enfermo, había alguna situación, hoy voy a orar por liberación. Hoy en el nombre de Jesús le ordeno a Satanás que te suelte. Todo cautiverio de tinieblas tiene que ser quebrantado ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy levanta tu mano ahí donde estás y dile al Padre: libérame, porque la omnipresencia del Dios viviente es el Espíritu Santo el que te libera, pero pronto lo veremos presencialmente y Satanás será sometido bajo los pies de mi Padre. Ya es sometido bajo los pies de la iglesia en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo le ordeno al mundo espiritual: suéltalos en el nombre de Jesús, león de la tribu de Judá. Salta y ruge, quiebra todo hechizo, todo encantamiento, toda fascinación, todo cautiverio de tinieblas en el nombre de Jesús de Nazaret. Que caigan ahora Satanás y sus demonios, que sean lanzados al pozo del abismo. Toda maquinación, todo hechizo y encantamiento, quiebra los argumentos de los brujos, quiebra lo que han hecho en lo oculto y lo secreto, Padre, desde que maquinaron el virus y todo lo que han estado haciendo de trasfondo, las grandes mentes que le llaman las Illuminati. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, quebranta ahora en el nombre de Jesús de Nazaret y bajo la diestra del Dios viviente, y que se vea que el pueblo del Dios glorioso, el pueblo del Dios de Israel se puede manifestar en gloria y poder en este tiempo, porque hay quien al presente detiene el misterio de la iniquidad, y es el tiempo profético señalado a través de la iglesia. Hoy en el nombre de Jesús, Padre, detén un poco más para que se haga manifiesto en el nombre del Hijo, el Todopoderoso, el poder que le has delegado a la iglesia en el pacto de la sangre del Cordero Santo, y que seamos partícipes de ese último despertar de la iglesia. Ángeles de mi Padre, rujan ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Y al número 12, iglesia, rugimos en el pacto eterno, en la sangre del Cordero Santo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¡Oh! Que caigan las tinieblas, que se someta a Satanás, porque la diestra de mi Padre prevalece. Hoy en el nombre de Jesús, Padre, y bajo el pacto eterno en la sangre del Cordero, declaramos que tu mano de poder y de reino es sobre tu iglesia. Agradecemos en el nombre de Jesús y en el pacto de la sangre de Cristo el tiempo que nos has permitido. Hoy en el nombre del Hijo del Dios viviente, permítenos y danos las estrategias correctas para hacer esto, para poder impartir el poder y la gloria, para poder impartir el evangelio, para poder impartir sanidad en el nombre de Jesús. Habla a través de sueños y de visiones en el nombre del Hijo del Dios viviente. Padre, y bajo el pacto de la sangre de Cristo te damos gracias por tus hijos, aquellos que siembran, aquellos que ofrendan, aquellos que les ha sido revelado bajo el manto de Melquisedec, los diezmos, las ofrendas y las primicias que ya algunos han estado haciendo llegar. Hoy en el nombre del Hijo del Dios viviente les bendecimos bajo el manto de la gloria del que vive y del que reina. Sean multiplicados y prosperados en el tejido del manto del Dios viviente en Cristo Jesús el Señor. Gracias por tus hijos, Padre, en el pacto de la sangre del Hijo del Dios viviente. En el nombre de Jesús. Les doy las gracias, hermanos. Yo no sé, ahí si alguien aún quiere comentar algo, estaremos aquí un ratito más, un segundo más. Si quieren compartir algo, si hubo algo que ustedes hayan percibido, algo que hayan sentido, ¿sí? Si fueron liberados, si fueron ministrados con poder, lo pueden compartir en este momento. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, y la diestra de nuestro Señor esté sobre ustedes.